A veces cantamos o leemos palabras en la iglesia sin ponernos a pensar qué significan en realidad. Elohim es una de ellas. La has cantado los domingos, la has visto en notas de pie de tu Biblia o en algún vídeo de internet y es tan común que simplemente la pasas de largo. El detalle es que esa palabra que aparece en el primerísimo versículo de la Biblia, Génesis 1:1, guarda un enigma gramatical que confunde a muchos. De hecho, hoy en día hay quienes usan ese detalle en redes para decir que la Biblia se contradice o que los antiguos hebreos creían en varios dioses. Pero cuando entiendes lo que realmente hay detrás de esa palabra, no solo desarmas esos argumentos, sino que descubres algo increíble sobre el poder y la majestad de Dios que cambia por completo cómo lees la Biblia. Hace unos años, un traductor de la Biblia, empleado durante décadas por el Vaticano, se sentó frente a una cámara y dijo algo que ninguna congregación quiere escuchar un domingo por la mañana. Dijo que la palabra con la que empieza el Génesis, la palabra que tú cantas, no es singular. Dijo que en hebreo Elohim es gramaticalmente un plural y que un plural en cualquier idioma del mundo se traduce como más de uno. No lo dijo como una curiosidad filológica de sobremesa, lo dijo como una acusación. Según su argumento, el Israel más antiguo no adoraba a un solo Dios, adoraba a una asamblea de dioses, presidida por una figura llamada El, el mismo El que encabezaba el panteón de Canaán mucho antes de que existiera un templo en Jerusalén. Y la prueba, decía él, estaba escondida a plena vista, en la primera palabra que cualquier niño de escuela dominical aprende a pronunciar sin entender. Él se hizo viral. Le siguieron más, millones de visitas, miles de comentarios de gente que llevaba toda la vida en la fe y que de pronto no sabía qué responder. Porque la incomodidad no venía de un ataque externo, de alguien que odiara la Biblia y quisiera destruirla desde fuera. Venía de dentro del propio texto hebreo, de una regla gramatical que cualquiera puede comprobar en 5 minutos con un diccionario. Y tú, que cantas esa palabra cada semana, ¿sabrías qué responder si alguien te preguntara esto en la mesa de la cena de Navidad? ¿Sabrías explicar por qué el nombre de Dios suena plural? Porque hay una respuesta, y no es la que ese traductor da por sentada. Para entender de dónde viene el ataque, hay que entender primero de dónde viene la palabra. En hebreo bíblico, el nombre más simple para designar a una divinidad es El, una sola sílaba, 2 letras. Aparece en los textos de Ugarit, una ciudad-estado cananea, desenterrada en la costa siria a mediados del siglo XX, cuyas tablillas de arcilla describen un panteón completo. Él, como padre de los dioses, sentado en su trono rodeado de una corte divina de hijos e hijas menores que gobiernan el trueno, el mar, la fertilidad de la tierra. En esas mismas tablillas, junto a él, aparecen otros nombres que cualquier estudiante de arqueología bíblica reconoce de inmediato. Baal, el dios de la tormenta que después combatirán los profetas de Israel. Anat, diosa guerrera. Aserá, consorte de él, cuyo nombre algunos arqueólogos creen haber encontrado inscrito junto al de Yahvé, en hallazgos como los de Kuntilet Akjut en el desierto del Sinaí. Una corte divina completa, con jerarquía, funciones repartidas y parentescos entre sus miembros. Y si el vocabulario que Israel usó para nombrar a Dios nació en ese mismo entorno cultural, la pregunta se vuelve todavía más filosa. ¿Heredó Israel solo la palabra o heredó también al principio la idea que la palabra representaba? Los críticos señalan que Elohim es literalmente el plural de Eloah o de él, según la teoría, formado con la terminación im, el mismo sufijo que convierte sus en susim, caballo en caballos. Y no se quedan solo en la gramática, apuntan al Salmo 82, donde se lee que Dios preside en la asamblea divina, en medio de los dioses imparte juicio. Apuntan a Génesis 1:26,
donde Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, en plural, como si hablara con otros seres divinos presentes en la sala. Apuntan a Deuteronomio 32, donde algunos manuscritos antiguos, los rollos del Mar Muerto entre ellos, describen a el Altísimo repartiendo las naciones según el número de los hijos de Dios, plural también. La acumulación es lo que golpea, no es un solo versículo aislado que un apologista pueda explicar con una nota al pie. Son media docena de fragmentos distribuidos por libros distintos, escritos en siglos distintos, que apuntan todos en la misma dirección gramatical. Y el argumento cierra con una pregunta incómoda, la misma que ese traductor lanzó a cámara. Si Israel siempre creyó en un solo Dios, ¿por qué el idioma que usaron para nombrarlo nunca dejó de sonar como si hablaran de varios? Aquí es donde la mayoría de cristianos se quedan callados, no porque no tengan fe, sino porque nadie les enseñó la respuesta. Se limitaron a memorizar la palabra sin mirar dentro de ella. Pero dentro de ella está exactamente la respuesta que el crítico decidió no contar. La gramática hebrea tiene una regla que no admite ambigüedad. Cuando el sujeto de una frase es plural, el verbo que lo acompaña también debe ser plural. Es una norma tan básica como en español distinguir el niño corre de los niños corren. No hay excepción libre, no hay capricho del escritor. El hebreo bíblico concuerda el número del sujeto con el número del verbo de manera sistemática en miles de versículos sin fallar. Y aquí está el dato viral que nadie menciona. En Génesis 1:1, la primera frase de toda la Biblia, el sujeto es Elohim, plural. Pero el verbo que lo acompaña, bará, crear, está en singular. No crearon, creó. Un plural gramatical gobernando un verbo que solo puede tener un único sujeto activo detrás. Y esto no ocurre una vez como si fuera un error de copista que solo se coló en un manuscrito y nadie corrigió. Ocurre así, sin excepción, cada una de las más de 2300 veces que Elohim se refiere a Dios de Israel a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Los gramáticos hebreos tienen un nombre para este fenómeno y no lo inventaron los apologistas para salir del paso. Lo documentó el propio Wilhelm Gesenius, uno de los hebraístas más citados en cualquier facultad de teología del mundo, en su gramática de referencia publicada hace casi 2 siglos. Lo llamó pluralis excellentiae, el plural de excelencia, o pluralis intensivus, el plural de intensidad. Existen otras palabras hebreas que funcionan igual. Shamayim, cielos, es gramaticalmente plural y describe una sola bóveda celeste. Majim, agua, es plural y describe una sustancia que no se cuenta en unidades. El hebreo usa el plural en ciertos casos muy concretos, no para multiplicar el número de cosas que existen, sino para expresar la magnitud, la totalidad, la plenitud de una sola cosa, que no cabe en la estrechez de un singular ordinario. Esto no es un descubrimiento reciente que la erudición moderna rescata para defender la fe ante los críticos de YouTube. Rabinos medievales como Ibn Ezra, en el siglo XII, ya señalaban por escrito esta misma tensión gramatical al comentar Génesis 1:1 y la resolvían exactamente en la misma dirección, un plural de majestad, no una pluralidad de sujetos. Casi 1000 años antes de que existiera una cámara para grabar un vídeo viral, los propios guardianes del texto hebreo ya habían mirado de frente esta pregunta y no habían encontrado ninguna grieta. Elohim no es la firma de un comité de dioses reunido en asamblea. Es la firma gramatical de una plenitud que ningún singular común podría contener. El propio idioma, al construir el nombre, ya estaba diciendo algo que ningún traductor moderno logra trasladar del todo al castellano. Que ese Dios no es simplemente uno entre otros, sino uno que en sí mismo agota, completa y sobrepasa cualquier cosa que la palabra Dios en singular pudiera significar. Si estás llegando hasta aquí y esta explicación te está devolviendo algo que llevabas tiempo sin sentir en tu fe, quiero pedirte algo antes de seguir. Dale like a este vídeo ahora, mientras lo piensas.
porque en el minuto siguiente viene la parte que de verdad cambia cómo vas a leer tu Biblia el resto de tu vida. Porque hay una diferencia entre saber un dato y dejar que ese dato te sostenga. Piensa en tu propia semana. Piensa en cuántas versiones distintas de ti misma, de ti mismo, has tenido que ser en los últimos 7 días. La persona que se levantó agotada un lunes y aún así fue a trabajar. La persona que discutió con alguien que ama y no supo cómo pedir perdón a tiempo. La persona que se sentó a solas, en silencio, preguntándose si Dios de verdad está escuchando o si las oraciones se quedan flotando en el techo de la habitación. La persona que sonrió en una fotografía mientras por dentro cargaba algo que nadie más vio. Todas esas personas eres tú, fragmentada, dividida entre roles, entre responsabilidades, entre versiones de ti, que a veces ni siquiera reconoces cuando te miras al espejo. Y aún así, cuando alguien pregunta quién eres, respondes con un solo nombre, uno, porque por debajo de la fragmentación hay una identidad que no se rompe, aunque las circunstancias la estiren entre 1000 direcciones distintas. Eso, exactamente eso, es lo que Elohim te está diciendo sobre Dios antes incluso de que abras el primer capítulo del Génesis. No es una palabra que reduce a Dios a la suma de varias partes, es una palabra que reúne dentro de un solo sujeto toda la plenitud que un idioma humano necesitaría varias palabras para describir. Poder creador, justicia, ternura, autoridad, paciencia, ira contra la injusticia, fidelidad que no se cansa. Todo eso que en ti aparece fragmentado, repartido, a veces contradictorio, en Dios está contenido en una sola identidad activa, gobernando un solo verbo, sin fisuras ni divisiones internas. Por eso, el salmista podría escribir en medio de la angustia que Dios era su roca, no una entre varias rocas posibles, la roca, singular, sólida, capaz de sostener el peso completo de una vida entera sin ceder. Por eso el profeta Isaías, hablando en nombre de ese mismo Elohim, dice: Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. No hay comité, no hay asamblea votando decisiones, hay una plenitud, una sola, dispuesta a sostener cada fragmento tuyo que tú mismo no sabes cómo unir. Y esa misma plenitud que sostiene el nombre más antiguo de Dios en el Antiguo Testamento reaparece siglos después en una carta que el apóstol Pablo escribe desde una prisión romana. Habla de Cristo y dice que solo tiene sentido si Elohim siempre significó lo que acabas de descubrir. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La misma palabra, la misma idea, atravesando 2000 años de historia y 2 idiomas distintos para decirte lo mismo una y otra vez. No hay fragmento tuyo, por roto que esté, que quede fuera del alcance de esa plenitud. Y aquí es donde el argumento del crítico, sin que él lo planeara, se vuelve contra su propia herramienta. Porque si Elohim fuera de verdad el rastro fósil de un politeísmo original, una asamblea de dioses cananeos que los escribas israelitas fueron puliendo poco a poco hasta convertirla en un monoteísmo de fachada, entonces esperaríamos encontrar en algún rincón del Antiguo Testamento un verbo plural acompañando a Elohim cuando se refiere al Dios de Israel. Al menos una vez. Un descuido de copista, un versículo antiguo que se les escapara sin corregir en más de 1000 años de transmisión manuscrita. No existe ni un solo caso. Y lo llamativo es que el propio texto hebreo sí usa la concordancia plural cuando Elohim se refiere a dioses paganos plurales de verdad. Y lo llamativo es que el propio texto hebreo sí usa la concordancia plural cuando Elohim se refiere a dioses paganos, plurales de verdad. En el libro de los jueces, cuando Israel se aparta y sirve a los dioses de los pueblos vecinos, el verbo que acompaña a esos Elohim extranjeros sí aparece en plural, porque ahí el texto está hablando literalmente de varias divinidades distintas actuando por separado. El hebreo bíblico
Sabía perfectamente distinguir cuando Elohim designaba una pluralidad real y cuando designaba la plenitud de un único ser. Y aplicó esa distinción con una disciplina gramatical que no falla ni una sola vez en más de 2300 repeticiones a lo largo de 1000 años de escritura. Eso no es un accidente lingüístico que sobrevivió al azar de la transmisión de textos. Es la huella de generaciones de escribás que entendieron exactamente lo que estaba escribiendo y que protegieron esa distinción palabra por palabra, siglo tras siglo, aun cuando el idioma que usaban para nombrar a Dios llevaba en su forma plural la tentación permanente de ser malinterpretado. Los masoretas, los escribás que durante siglos copiaron y vocalizaron cada letra del texto hebreo a mano, tenían un nombre para los lugares donde el texto parecía decir algo incómodo o ambiguo. Los llamaban tikune soferim, correcciones de los escribás, y las anotaban al margen con un cuidado casi obsesivo, sin borrar jamás una sola letra del original. Si Elohim hubiera sido en algún momento un problema para su teología, un plural que de verdad delatara politeísmo, habrían tenido 1000 años y 1000 oportunidades para señalarlo, corregirlo o al menos anotarlo al margen. No lo hicieron porque no vieron ahí ningún problema que corregir. El crítico tomó la gramática como arma, y la gramática, mirada de cerca, es la prueba más precisa que tenemos de que Israel nunca dejó de sostener, contra toda la presión de sus vecinos politeístas, la convicción de un Dios único y pleno. Si esto te remueve algo por dentro, coméntalo ahora mismo, antes de que sigas viendo otro vídeo y se te olvide. Escribe la palabra plenitud para que sepa que llegaste hasta aquí y que esto te tocó de verdad. Puede que tú ahora mismo te sientas como esa palabra hebrea antes de que alguien te explicara su gramática, plural por fuera, dividida entre versiones de ti que no sabes cómo reconciliar, cargando responsabilidades que tiran en direcciones distintas, preguntándote si en algún momento vas a sentirte de verdad una sola persona en paz, y la misma respuesta que sostiene a Elohim te sostiene a ti, no porque tengas que resolver tú solo la fragmentación, sino porque Dios, que se presenta en la primera línea de la Biblia con un nombre plural y un verbo singular, es precisamente el Dios capaz de tomar todo lo fragmentado en ti y gobernarlo bajo una sola voluntad, la suya. Su plenitud no te pide que dejes de sentirte partido en pedazos, te pide que dejes que Él sea el verbo singular que sostiene todos tus plurales. No tienes que llegar a Dios ya unificado, ya resuelto, ya en paz. Puedes llegar exactamente como estás, partido en pedazos, cansado de sostener tú solo lo que nunca debiste cargar solo. Elohim no espera al final del camino, sostiene desde el principio. El próximo domingo que cantes esa palabra, no la dejes deslizarse. Detente en ella. 8 letras que ya no son un dato de gramática hebrea para ti. Son la promesa de que la plenitud que ves fracturada en tu vida tiene ahora mismo un lugar donde reunirse. Suscríbete si quieres que sigamos abriendo, palabra por palabra, todo lo que la Biblia esconde a plena vista. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué palabra de tu propia fe llevas repitiendo tanto que dejó de significar algo? Puede que el próximo vídeo empiece justo ahí, con una de esas palabras. Hasta el próximo capítulo.